Buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias, que decir a todas, en su mayoría, a todos y a todas. Muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria. Quería contarles un poco cuál es el marco de esta primera jornada que estamos viviendo hoy y que va a continuar mañana y pasado. Un poco la historia de este espacio estaba en nuestro proyecto de gestión cuando nos postulamos para la gestión institucional y pensábamos un espacio para discutir la formación continua en este marco que plantean estas jornadas, ¿sí? En esta imbricación entre educación, desarrollo y territorio. En nuestro proyecto de gestión habíamos debatido con el equipo cómo poner en clave territorial toda nuestra propuesta de desarrollo institucional para estos 4 años de gestión. Y ahí surge esta idea de pensar la educación en clave de desarrollo territorial. Obviamente que cuando uno plantea el concepto de desarrollo lo vincula inmediatamente con el crecimiento económico, pero nuestra concepción del desarrollo es una concepción integral del desarrollo y donde las posibilidades de construir un futuro a partir de un horizonte colectivamente diseñado, todos los actores tenemos algo que decir y tenemos algo que aportar. Entonces, nosotros nos vemos como institución como un actor estratégico que aporta desde lo específico, que es la formación, al desarrollo del territorio. Y si hablamos de un desarrollo integral, también hablamos del desarrollo educativo y cultural de nuestro territorio. Inicialmente habíamos pensado este espacio para convocar también a actores del desarrollo económico, productivo, pero bueno, el contexto de conflictos ha hecho que decidamos en este momento concentrarnos en lo que tiene que ver con la formación docente y dejar para más adelante el espacio que pretendemos abrir en esta misma clave para pensar y debatir la formación técnica. Iniciamos hoy un proceso de 3 días en el que vamos a ir mirando la formación continua desde diferentes aristas. Hoy queremos construir un mapa general de los grandes desafíos que visualizamos acerca de lo que la formación continua implica para un instituto de educación superior. O sea, hoy vamos a tratar de construir ese mapa en un conversatorio en el que nuestra rectora Laura va a dialogar con quien nos va a acompañar en estas jornadas, que es la licenciada Verónica Piovani. Mañana vamos a abrir un espacio con actores que tienen que ver con el sistema, con el mundo educativo. Estamos convocando a una mesa de vinculación territorial a supervisores de los distintos niveles, a
a directores de instituciones educativas con las cuales estamos vinculados, a sindicatos, actores municipales del territorio vinculados a la educación, y estaríamos trabajando ahí en una mesa porque pensamos que la formación continua debe estar en permanente diálogo con estos actores. La formación docente continua debe estar en permanente diálogo con estos actores. También mañana va a haber una instancia de encuentro de los estudiantes con Verónica, y el sábado tenemos un evento importante para nosotros. Lo hemos planteado en términos de acto académico, de apertura de una serie de ofertas de formación continua que estamos inaugurando, vamos a decirlo así, el sábado. Muchas de ellas han sido incluidas en el plan provincial de becas estímulo, por lo tanto vamos a tener la presencia de muchas de las personas inscritas en esas propuestas. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. Las quisiera entusiasmar para que participen de estos 3 días. Muchos de los que estamos aquí, en su mayoría, somos docentes del instituto. Ahí está llegando Marinés Abril de Bolmer también para acompañarnos. Bienvenida, Marinés. Muchas gracias por la visita. Y estamos hoy vamos a abrir con este objetivo, ¿sí? Problematizar la formación continua, ¿sí?, para pensar esos principales desafíos que visualizamos nosotros, y también presentarles lo que hoy estamos inaugurando también, que es nuestro centro de formación continua, que vamos a tener un minutito también para contarles. Ahora le pedimos a la rectora, a Laura Soto. Esta vez voy a ser breve porque tenemos para conversar para rato. Muchas gracias realmente por apoyar este proyecto y por acompañar este proyecto educativo. Creo que con cada uno de quienes están acá hemos abordado la temática de cómo y desde dónde trabajar y defender y mirar la educación superior. Cuando comenzó este año, la verdad que las cuestiones no han sido sencillas y las decisiones que se han ido tomando han ido haciendo y configurando cada una de nuestras decisiones a nivel institucional. Y en forma de desafío, diría yo, como nosotros, como equipos de gestión, como equipos de los distintos profesorados, de las distintas tecnicaturas, hemos aceptado y tomado la responsabilidad que tenemos de justamente defender ese lugar que todos enaltecemos, que es la institución, que es el 9001, que es la educación superior, como espacio de formación en la trayectoria de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que empezamos a pensar en un proyecto que tuviese que ver con un reconocimiento y una fortaleza institucional, ¿sí?, institucional no como único lugar, sino que esto se pueda replicar en otros institutos, y valorar la formación continua tanto como o en la dirección que tiene el anclaje y el valor de la función de la formación inicial, de la función inicial, de formación inicial. Entonces, en ese sentido es que empezamos a trabajar. Muchos de ustedes, yo diría en su gran mayoría, aceptaron la propuesta de que focalizáramos e hiciéramos una mirada más cercana a todo aquello que nosotros trabajamos y proponemos, ya sea desde cada uno de los equipos de cátedra, desde los equipos de las disciplinas, por ahí no de las cátedras en particular, de la formación general, especialmente la docencia, pero también con
con un incipiente trabajo en el área técnica en términos de la formación continua y pudiésemos poner ese universo todo junto, pudiésemos fortalecerlo, empezar a pensar ya en una direccionalidad, en cómo nos vamos orientando y cómo hacemos para verdaderamente profundizar esos vínculos de articulación que trabajamos con el resto del sistema educativo, con el resto de los niveles, de las modalidades, cómo trabajamos con el resto del contexto, del territorio al que tanto hacemos referencia, que cohabitamos y que muchas veces desoímos. Entonces, con todos los desafíos que hemos atravesado, yo diré casi en los últimos 10 años, con formación situada, lo hablábamos más temprano con Verónica, muchos de ustedes han recorrido ese trayecto, han sido parte de esas propuestas. ¿Cómo podíamos ir con esa experiencia y pensar inclusive también en el apoyo pedagógico a escuelas, que tiene un poco de todo, que a veces es difícil escindir y decir hasta acá llega la formación inicial en nosotros como función y hasta acá la continua, y esto es investigación, y esto es apoyo pedagógico? Los jefes, quienes están al frente de las jefaturas, cuando tienen que decir quién asume, quién lo caga, la verdad que todos estamos en todas partes. Y lo mismo les pasa a ustedes desde las cátedras, porque la experiencia que viven la transforman en una investigación educativa, o eso a su vez nutre desarrollo profesional docente, y trabajamos con los equipos que dicen, bueno, nosotros en vez de esto desde las prácticas lo vamos a articular con apoyo pedagógico, acompañamiento pedagógico a escuelas, y eso es lo que está pasando hoy acá. Hoy estamos focalizando lo que vamos a dar en llamar este centro de formación continua o permanente, pero que tiene que ver con el nacimiento de algo que focalizamos, con una mirada que damos al sistema de nivel superior en general y a todo el gran ámbito de la formación de la educación superior en el cual nos constituimos y nos conformamos los institutos. Hay mucho trabajo, hay muchas horas de ustedes, horas cátedras puestas en esto. Hay mucho trabajo dedicado y silencioso que toma el formato de postítulos, que toma el formato de cursos, que toma el formato de ateneos. Todos esos formatos hoy salen a la comunidad y se abren para dialogar desde este centro. Lo que pretendemos con este centro es fortalecer la formación continua, pero fortalecer el anclaje de la educación superior desde donde nosotros miramos nuestro nivel y el resto de los niveles. Para esto tenemos que trabajarlo mucho hacia adentro también. Nos pasaba con los ateneos, Raúl, que decíamos, ¿cuánto no sabemos de cómo se trabaja un ateneo? Qué difícil es trabajar con los saberes de los colegas y las experiencias en el aula y ponerlas en una lectura pedagógica que pueda llevarnos a una reflexión y cuestionar nuestras propias o interpelar nuestras propias prácticas, que a su vez van a interpelar las propias prácticas nuestras del nivel superior. Y ahí está la riqueza. Y ahí en la experiencia que nos transforme también a nosotros como instituto y que nos haga revisar nuestras prácticas en la educación superior, va a estar un pasito más adelante de donde hemos empezado el recorrido. Es por eso que esta instancia de hoy fue convocada y sabemos que por ahí era complejo que fuese día jueves, que por ahí todos nos piden, bueno, cuando nos juntémonos los sábados, pero tiene que ver con esto. Necesitamos trabajar nuestra propia formación y una instancia colectiva en un paréntesis de nuestro trabajo, en nuestro momento de trabajo, es un reconocimiento que ya data de algunos años en el recorrido de la formación docente. Esa apuesta y esa necesidad de que hoy podamos repensar, de acuerdo a la normativa que nos rige ahora en la actualidad, de acuerdo a las expectativas de nuestros estudiantes, de acuerdo a las experiencias, a las vivencias de nuestros colegas en las aulas y las propias, a que repensemos y nos repensemos en el contexto actual. Porque seguramente todos queremos lo mejor. Seguramente estamos aquí porque hay algo que no ponemos en duda
y es la educación pública, en todas sus expresiones y en todas las funciones del sistema y en todo el deber que nosotros tenemos como formadores. Así que muchas gracias, muy feliz 3 jornadas, que sean provechosas. Muchas gracias, Verónica, por venir, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, María Inés. Engalana y enaltece nuestro auditorio y bueno, a trabajar se ha dicho. Entonces partimos con iniciamos nuestro momento de conversatorio. Muchas gracias, Verónica, nuevamente y una vez más, por ser parte de nuestro proyecto educativo y por permitir compartir toda la riqueza de tu trayectoria y de tu experiencia con nosotros. La licenciada Verónica Piovani es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, profesora universitaria titular ordinaria de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora de la misma universidad, directora de investigaciones de tesis y jurado de concursos, autora de numerosas publicaciones, artículos y capítulos de libros. Participó en la creación de la Universidad Pedagógica. Actualmente es decana de la Facultad de Pedagogía de la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, directora del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Comité Asesor de la Escuela de Formación de ATEC Chubut. Sus cargos desempeñados: ha sido directora de la especialización superior a equipos técnicos y supervisores de la provincia del Chaco, años 2016 y 2017. Exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación desde el año 2012 y hasta el 2015. Fue miembro del directorio de Educarse, Canal Encuentro, Paca Paca 2014-2015 y fue directora provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante los años 2006 y 2011. Y no me deja leer todo el resto, les diré. Bueno, muchas gracias, Verónica, y bienvenida. Te doy la palabra libremente, si quieres. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, que son más todas que todos aquí. Te agradezco, María Inés, la presencia, muy especialmente. La verdad es que había pensado varias cosas en función de la consigna que me acercaron las autoridades y los y las colegas, y siempre soy un poco desobediente y desordeno, y como no podía ser de otra manera, y además yo sentada aguanto, te digo, 2 segundos y medio más y ya no creo que pueda estar. Es muy lindo el sillón, muy cómodo, pero me voy a parar en cualquier momento porque digo que los docentes nos pasa eso. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo tengo un resorte. En mi casa también, como que doy vueltas, hago las cosas, voy dando vueltas. No puedo quedarme quieta. Yo pensé en que no podía omitir una reflexión inicial que inscribiera las ideas o las políticas o las propuestas, sobre todo esta iniciativa tan valiosa de la institución en términos de la puesta en marcha de un centro de formación continua, de formación permanente, que recoge el guante de una función fundamental y muchas veces soslayada, no siempre reconocida y valorada y sobre todo sostenida de las instituciones de educación superior como es la formación continua. Pero me resulta muy, les digo, tensionante, ya que tenemos que hablar de tensiones, arrancar directamente con esto sin hacer un breve, aunque sea respetuoso, paneo de dónde estamos parados en la educación superior. No estamos en un momento que merezca ser pasado por alto. Yo me siento particularmente incómoda si no hiciera esta reflexión estando en Mendoza, que yo siempre le digo a los y las colegas que casi hasta
les pediría a ustedes que dieran cuenta de este proceso, que creo que es la provincia, sin duda, con un recorrido y un conjunto de experiencias en los últimos años con relación a la defensa de la educación pública y del nivel superior, en tanto es un nivel que está en el centro de un fuerte embate y una muy direccionada política de, al menos, transformación, siendo generosa. Me estoy cuidando de una manera, no sé cuánto aguanto, en cualquier momento empiezo a derrapar. Está en el centro de un empate. No es solo la provincia de Mendoza, pero la provincia de Mendoza es pionera. En este caso es pionera, digamos, para el mal. O sea, lleva la punta de lanza, es vanguardia. Nosotros hemos invitado muchas veces a los colegas, de hecho la rectora ha estado en algunos encuentros que se han hecho a nivel nacional para que pongan a tono al resto de los rectores y rectoras y a docentes de otros docentes y estudiantes de otros institutos, de los demás institutos del país, porque cargan ustedes sobre sus espaldas ya de una capacidad de lectura y de mirada que en otras instituciones, en otras partes del país, todavía esto viene más demorado, lo cual no quiere decir que no va a llegar, ¿sí? Es que no se logran articular algunos mecanismos que logren torcer la direccionalidad de las decisiones que se quieren implementar en el nivel superior. Pero toda esta introducción para decirles que tengo que hablar necesariamente, y aún con un poco de vergüenza, porque sé que ustedes están muy movilizados y en mucho conocimiento, que no es lo mismo cuando hablo en otros lugares, y que bueno, lo hago entonces con todo cuidado y respeto de saber que son un público muy preparado, muy entrenado, no lo puedo decir con alegría, digamos, en estos avatares. La cuestión es esta entonces. Estamos en un contexto en el que las políticas educativas están en el centro de un escenario de fuertes tensiones, sobre todo aquello que tiene que ver con la educación pública. Y esto no le es ajeno prácticamente a casi nadie, independientemente de la posición, el posicionamiento que uno tenga. Esto trasciende, esto tiene que ver ya con nuestro posicionamiento docente y nuestro compromiso con la educación pública. Bueno, estamos en un escenario de tensiones con relación a la educación pública. Y en particular, hay un conjunto de políticas que se direccionan sobre el nivel superior, que parten de un diagnóstico del nivel superior, pero que se inscriben a su vez, siempre es necesario, no debemos mirar siempre el segmento, nosotros necesitamos ver el conjunto. Es lo único que nos permite una interpretación totalizadora, una interpretación integral, una comprensión real de los fenómenos. Nuestro sistema educativo y algunas tendencias que se intentan reinstalar en los sistemas educativos buscan, proponen, estimulan pedagogías fragmentadoras. La fragmentación es una manera de la incomprensión, desarticular, ir por los pedazos sueltos, no encontrar las líneas conectoras. Es una estrategia también de formación y es una manera de leer la realidad, que es una manera deshistorizada, que es una manera que se vende como científica, como neutral, como pura, pero es una mirada despolitizada en el mal sentido, en el sentido de no entender las vinculaciones, los nexos, las direccionalidades que traman y que permiten entender las totalidades. Y en ese sentido, nosotros yo ahí tengo una presentación específica sobre el tema de las políticas educativas, pero imagínense que tengo 670 filminas solo de eso, así que ni me atrevo a abrirlo. Esa presentación la armé justamente para poder desmontar, para poder develar, tal vez la palabra es un poco pretenciosa, intentando desenmascarar algunas cuestiones que en la superficie o en los discursos declamados parecían ir hacia un
hacia un lugar, pero que en las manifestaciones concretas, en las decisiones y en los direccionamientos específicos que determinan las políticas y los financiamientos, iban hacia otro. Entonces, un poco, el primer sentido era develar hacia dónde van las políticas educativas. Y en ese marco entender hacia dónde van las políticas de educación superior. Y en ese marco recién entender por qué es vital, importante y estratégico crear un centro de formación continua en este contexto en el que está la educación superior, siendo una de sus funciones, pero teniendo a su vez un papel vital, no solo por todo lo que entendemos alrededor de la formación continua, sino también por el contexto específico en el que el lanzamiento de esta estrategia se inscribe. ¿Sí? En los dos sentidos. Por el valor en sí mismo que tiene la formación continua, que siempre hemos defendido, pero también porque se inscribe en un escenario en el que permite dar y poner sobre la mesa algunas discusiones fundamentales. Estamos en un escenario de fuerte, diría yo, disputa, yo lo llamo los núcleos de disputa, en un contexto en el que resulta claro que avanzamos en la aplicación o en el desarrollo de un proyecto educativo que se inscribe a su vez en un proyecto de país. Esto hay que tenerlo clarísimo. Ese encastre nunca es de molde, no es perfecto. No es que a este proyecto de país se le construye, se le adiciona, como si fuera una cosa sumativa, este proyecto educativo y que eso es todo coherente, que no hay contradicciones y no hay tensiones. No, esto no es así. Además, Adriana Puigdemont me lo dice así, Verónica, no seas tan exagerada. Porque uno a veces tiende a exagerar un poco. El otro día justo me alertó por esto, así que ahora la cito y me rectifico. Le bajo un cambio y digo, obviamente no es perfecto el encaje, pero hay una direccionalidad de sentido. No puedo entender un proyecto educativo si no entiendo un proyecto de país y un proyecto regional. Y en otro caso, el proyecto regional es al mismo tiempo un proyecto global. Y estamos en el centro profundo de una disputa en ese sentido. Esa disputa que tiene que ver con mirar nomás el mapa, ¿sí?, de la región, tenemos los datos más contundentes de cuáles son los vectores sobre los que se construye y apoya tal disputa. Ese proyecto de país en el campo educativo siempre se expresa con un grado de direccionalidad de sentido. Si un proyecto de país abona, por ejemplo, un modelo de acumulación, o sea, un proyecto económico, que apunte al desarrollo industrial autónomo, lógicamente, inmediatamente va a sacar una ley de educación técnica y va a apuntalar el fortalecimiento de la escuela técnica, porque necesita esos profesionales que nutran ese desarrollo autónomo. Si esto no ocurre, van a ocurrir otras cosas. Entonces va a pensarse la educación técnica, pasa a ser innecesaria. Esto lo vivimos en los años 90, lo recuerdan. Algunas personas son jóvenes, pero imagino que leídas y saben de estos procesos y los conocen. Bueno, ¿en qué contexto de disputas en el sistema educativo estamos hoy? Hay un contexto de disputa central y aquí es donde es necesario desmontar los discursos. Porque uno puede decir en el discurso que está a favor del derecho a la educación, pero las acciones pueden desmentirlo. Y esto, para nosotros que somos docentes y que tenemos que hacer esta tarea de deconstrucción constante, de separar, digamos, dicho así más en criollo, la paja del trigo, necesitamos ver cuando aparece un proceso de malversación o de usurpación discursiva. Yo inventé esas palabras porque me gusta exagerarlas, es así como más dramático. Más notar. Pero hay algo de malversación en el sentido de usar la misma palabra pero cambiarle el sentido. ¿Sí? Yo puedo hablar de determinadas cosas pero las deshonro en la acción. Pero eso exige generalmente además aparece otra cuestión. Uno cree que los hechos le pasan a uno y que son individuales, no tiene mirada sistémica. Y cuando uno no tiene mirada sistémica, no puede darse cuenta que hay una decisión por detrás. Por ejemplo, un estudiante pierde la beca o le demoran la beca. Dice, perdí la beca, no sé qué condición no tengo. Cree que es un problema individual, que es un problema suyo. No entiende que hay una decisión, de pronto, de mermar, de disminuir, ¿sí?, el apoyo estudiantil a través del sistema de becas.
Para eso hay que tener datos sistémicos y comprensión sistémica. Bueno, todo esto dicho, voy a 4 o 5 núcleos de disputa para mí fundamentales, para que podamos pasar al segundo capítulo, que es efectivamente qué pasa con la educación superior. Yo creo que hay 5 o 6 núcleos fundamentales de disputa. Me parece que el primero está en torno a la misma noción de derecho a la educación como derecho, o la educación como mercancía. La concepción de la educación como mercancía es la concepción que vienen pregonando hace muchísimo tiempo los organismos internacionales, que además se han convertido de una manera muy extraña, a mi entender, en referentes pedagógicos fundamentales. Un documento de un consultor X de un organismo parece como que es la ciencia en persona. Yo leo el documento y de pronto tiene una inconsistencia metodológica, un sesgo ideológico además, de que sabés perfectamente quién te paga, porque es evidente por lo que defiende, ¿sí? Y sin embargo, digamos, han logrado cierto prestigio, entre comillas. ¿Qué proponen estos organismos? Bueno, en una de las páginas, yo les voy a dejar el otro documento, hay una serie, yo les pongo los links y los datos de los documentos. Hay documentos que son increíbles, como por ejemplo el de Profesores Excelentes del Banco Mundial. Ese documento es tremendo y ya avanza en algunas definiciones importantísimas en este sentido. Hay otro del Banco Mundial. El Banco Mundial es impresionante cómo financia, como baja línea, digamos, en estos temas, incluso financia las reuniones de UNESCO. Voy a contar, después de esto tarda 6 horas, yo ahora voy a tratar de ir rápido. A mí me tocó ir, cuando estaba en el Info, como representante argentina, a una reunión de formación docente de la UNESCO. Estas reuniones se llaman Task Force, que quiere decir grupo de tareas. A nosotros no nos gusta mucho ese nombre, pero bueno, grupo de trabajo, pongámosle. En estos grupos se definen distintas cuestiones. A mí me toca ir a una, y para mi sorpresa, en el momento en que llego, me voy a sentar, me pasan 2 cosas. La primera es que me dicen, no, usted se sienta con Europa. ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo? Rubia, así, tan alemana. Me dijeron, claro, me confundieron. No, me separaban del grupo de América Latina. La segunda cuestión son 3, que no había traductor del español. Todos los idiomas tenían traductor menos el español. Y la tercera cuestión y más interesante, que la reunión no la iba a coordinar la UNESCO, sino que la pasaba a coordinar Andrew no sé cuánto, un tecnócrata insufrible del Banco Mundial. Yo quedé perpleja ante esta situación. ¿Cómo es esto? Que una reunión intergubernamental la coordina el Banco Mundial. Sí, tenía más sentido. Entonces, y ahí no era un espacio de concertación, que es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros, era un espacio para bajarnos un instructivo con el cual iban a hacer un ranking de países sobre sus políticas de formación docente. Por ejemplo, la primera era, ¿tiene un esquema estricto de selección de talentos para el ingreso? 10. ¿No tiene? 0. Yo dije, bueno, sonamos, vamos a la vez, ya. Segundo punto, los docentes, ¿tienen sistemas estables o son contratados de acuerdo a incentivos selectivos y contratos civiles? ¿Tiene contratos civiles? Inestables, 10. ¿Tiene contratos estables? 0. Y bueno, nosotros íbamos malísimo. Sí. Entonces, bueno, no les tuve obviamente unas fuertes polémicas, porque yo les explicaba que eso que ellos planteaban como goals, en inglés metas, acá está profesora de inglés, no eran metas, eran políticas, eran decisiones objetables que un país podía tomar para un lado o para otro, pero ellos utilizaban una terminología que yo la encuentro mucho en las producciones internacionales y también en el lenguaje de las notas educativas de los grandes diarios, que es la evidencia internacional, el consenso de los expertos, no saben quiénes son ni cuál es esa evidencia, pero que parece como que es irrefutable e indiscutible, y va para allá, y hay que aplicar estas líneas.
En ese camino, ahora cuando volvemos a hilvanar lo que veníamos conversando, cuando pensamos en la historia es larga esta y da para mucho, ¿sí? Uno va viendo cómo van calando y cómo van introduciendo determinadas cuestiones. Por ejemplo, una de las que ponían, en el Banco Mundial se había sacado un documento que se llamaba Aprendizaje para Todos. Fantástico, parece hermoso, seductor, ¿quién no quiere el aprendizaje de todos? Qué lindo, pero en realidad era una confrontación con el paradigma impulsado por la UNESCO de educación para todos, que nace ya en 1990 en John Tiem, un encuentro de países que fijó todas las metas internacionales desde 1990 en adelante, que se llama Educación para Todos. Estos iban al aprendizaje para todos. El mismo año que el Banco Mundial crea una línea de financiamiento para corporaciones que inviertan en instrumentos de evaluación y distintos productos de marketing educativo. Entonces, por un lado, le financian algunas corporaciones y consultoras que desarrollen instrumentos de evaluación y por el otro lado, instalan el paradigma del aprendizaje. Pero el aprendizaje se mide. Y se mide por pruebas estandarizadas internacionales, las mismas que te iban a vender. O sea que armaban, para cuando uno se empieza a unir las fichas, dice, ahora uno va comprendiendo cuál es la direccionalidad de sentido. Y yo, que no quería caer en teorías conspirativas, prácticamente me sumergí de cabeza y dije, es así esto, es bravo. Digo yo, es peor, yo digo, porque siempre discutiendo en la universidad y en los institutos, no caer en visiones así como que todo está armado, hay una trama secreta, que, bueno, no todo, pero hay una direccionalidad de intereses y de sentidos que convergen. En conclusión, para avanzar un poquito más y ir un poco al núcleo de los temas, yo digo 5 núcleos de intención. Si la educación es un derecho o una mercancía, bueno, para los organismos internacionales es un bien transable, es una mercancía. El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, mi provincia, lo dice abiertamente. Todos estamos de acuerdo en que la educación es un bien transable, dice así. Mientras saca otro documento que dice la educación como derecho. Y ahí viene el tema discursivo poroso, que produce cierta desorientación y confusión en el colectivo docente. Y cuando nos sumergimos, además, en las orientaciones de orden pedagógico que empiezan a llegar a las escuelas, de la mano de fundaciones, de organizaciones, académicas sería casi una falta de respeto, de organizaciones múltiples, ¿sí? Tercerizadas, muchas veces compradas por el Estado y por lo tanto gratuitas para el docente. Cuando empiezan a llegar esas cosas a la escuela, más desorientación pedagógica se le da. Entonces, ¿cómo es? Me dicen que tengo que hacer esto, me plantean ahora estos instrumentos, pero al mismo tiempo, ¿esto irá a favor del derecho a la educación? ¿Va bien? Para el que se plantea. A otro dice, bueno, decime lo que tengo que hacer y listo, chao. ¿Qué tengo que planilla tengo que completar? ¿Cómo tengo que dar la clase ahora? ¿Cuál es el nuevo modo? Y me adapto, me evito el problema. La inspectora dijo, acá se dice supervisora. En Buenos Aires se dice inspectora. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad también de supervisión. Por eso se me puede escapar decir inspector. Dijo que hay que hacer esto, bueno, vamos para allá y listo. Los más cuestionadores buscan estas cosas Lo peor que le puede pasar a un docente es la desorientación pedagógica, es la confusión, es decir, que vamos para allá, pero me hacen ir para allá. Entonces, y después todo envuelto a veces en un marketing, en un discurso muy seductor. Yo sé que hace unos días estuvieron aquí los de la Barkey Foundation, que es la de Sunny Barkey, y bueno, y lo envuelven también en un discurso muy atractivo, ¿sí? Y entonces, bueno, se producen estas situaciones. Entonces yo digo, hay un primer núcleo de disputa que es por el derecho, hay un núcleo de disputa muy fuerte que es alrededor del trabajo, ¿sí? Si el trabajo es un costo, entonces el trabajo docente también lo es. Entonces, hay toda una cuestión alrededor del trabajo como responsable, como que el trabajo argentino es caro, que hay que abaratarlo, que no es competitivo, que el trabajo docente es muy caro. Muchos docentes no se dieron cuenta que eran también trabajadores. Se dieron cuenta cuando no les cerraba la paritaria.
satisfactoriamente, pero muchos les cuesta leerse de esa manera. Hay un núcleo de disputa alrededor de la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? ¿Es una evaluación estandarizada externa o una evaluación participativa, formativa? Hay un núcleo de disputa alrededor del presupuesto, sobre todo en disputa con la deuda. Ustedes piensen que ya los intereses de deuda del año que viene son superiores a la totalidad del presupuesto educativo. Es decir, en la medida en que la deuda crece, los intereses de deuda crecen, y hemos tomado en estos años mucha deuda a corto plazo, lo que queda para la educación merma. A esto agreguémosle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, nuestro escenario, yo quisiera decir que es alentador, pero es muy desalentador, es muy preocupante, porque claramente, en la medida en que los compromisos te atan a esos pagos, lo que queda es mermar la torta. No crece encima, al revés, decrece porque hay recesión. Entonces, con una torta que decrece, si tenés que pagar mucho de esto, que te queda menos para lo otro. Entonces, por eso yo creo que es fundamental y estratégico pensar en este escenario tan preocupante para la educación pública y tan preocupante para la educación superior en esquemas de formación continua y fortalecer las distintas áreas y la articulación de las instituciones con sus territorios. Que el instituto sea importante en su territorio, que sea necesario, que sea requerido, que sea pedido, que sea buscado. Que si te van a intentar decir esta acción aquí hay que cerrar, digan no, que hay muchos que van a protestar que esto no ocurra porque lo que hace es valioso. Yo lo quiero decir así, de esta manera un poco cruda, quizás un poco académica. Llana. Pero me parece que es muy importante y muy estratégico pensar, no solo por las razones académicas, sino, fíjense, ¿no?, por estas otras razones que yo en otro contexto no las hubiera ni enunciado. Casi como que me da un poco de incomodidad, de vergüenza, porque uno dice, no son esas las razones. Las razones es que un instituto verdaderamente tiene que tramar con su territorio y tiene que apostar a la mejora de las escuelas. Entonces me parece que ahí, yo después les voy a dejar, hay muchos núcleos, digamos, donde estamos en plena tensión y disputa. Yo creo que uno de los núcleos fundamentales y que nos atañe plenamente en tanto pensemos la formación continua, es el núcleo que tiene que ver centralmente con una modificación muy sustantiva que hay en las políticas educativas con relación a los 90. Uno dice, son muy parecidas. Sí, son parecidas, pero las políticas de los 90 tenían dos cosas muy distintas que ahora. Por un lado, que explicitaban el corpus doctrinario en el que se paraban, filosófico y pedagógico. Uno podía discrepar o estar de acuerdo, pero había pedagogos reconocidos que escribían mucho. Hoy no hay un corpus doctrinario, uno no dice, no encuentra un documento donde esté explicitado, encuentra fragmentos sueltos, un documento de neurociencia, un documento de no sé qué, cosa, y un PowerPoint chiquito, no hay ese corpus. La otra cuestión importante y distintiva es que el proceso de mercantilización de la educación que se dio fue un proceso de privatización inducida en los 90, pero ahora hay un nuevo condimento, que es que se ha encontrado que además la escuela pública puede ser objeto y sujeto de una tarea que es al mismo tiempo ideológica, porque allí hay una disputa pedagógica sobre el sentido de educación, sobre la tarea del educador, sobre la tarea docente, sobre lo que hay que enseñar, sobre los niños, sobre los jóvenes, las niñas. El lenguaje inclusivo me tortura. Mis alumnos me dicen ellos, yo soy grande, digo, me cuesta. Pero ustedes hagan de cuenta que sí, porque yo estoy de acuerdo. Han encontrado que la escuela y los docentes pueden ser también objeto de un fenomenal negocio que cierra por el lado económico, pero cierra también por el lado de la disputa cultural, por la disputa de sentido, por la disputa de lo que es la enseñanza, qué se enseña, cómo se enseña, qué valores se transmiten en la escuela. Y esto cierra por todos lados a través de procesos que se llaman técnicamente de tercerización. Una de las cuestiones centrales en el núcleo de la disputa es el lugar del Estado. Si el Estado es garante principal
responsable principal indelegable o si el Estado no puede solo. Es lo que yo lo escucho decir, yo al ministro de aquí no lo conozco, no tengo el gusto, pero al de mi provincia sí, y él se la pasa diciendo, el Estado fracasó, el Estado no puede. Hay muchas fundaciones. ¿Qué es lo que hace el Estado? Le deposita dinero a estas instituciones y estas instituciones, la Universidad de San Andrés, encima lo llevan los docentes en unos colectivos espectaculares, vuelven en éxtasis. El catering, me dice Verónica, riquísimo. Yo quiero matar porque seduce el catering, pero mientras tanto los contenidos tenemos que problematizarlos. No quiere decir que tienen que estar de acuerdo conmigo, pero al menos problematicémoslos. Esta tercerización encontró que la escuela entonces puede ser un ámbito de negocios al mismo tiempo que un ámbito de disputa ideológica, porque con esas organizaciones hay coincidencia en los enfoques pedagógicos. Seducen, la escuela, yo fui a Tierra del Fuego hace poco de una conferencia y prácticamente les pedí a los docentes que levanten la mano, todos habían hecho cursos con fundaciones y organizaciones de ese tipo, financiadas por el gobierno nacional o financiadas por la jurisdicción, ¿sí? Entonces, ahí hay una disputa pedagógica que nosotros, educadores de la educación pública, de los institutos terciarios, que están en el centro de una tremenda descalificación, de una desjerarquización. Si pudieran dejar 100 y borrarlos del mapa, los borran mañana. Solo que como son de las jurisdicciones, hay jurisdicciones con más entusiastas y otras que no quieren dar esa disputa en un contexto de tanta conflictividad, ¿sí? La formación docente siempre ha sido problemática y ha estado, y con María Inés, bueno, lo podemos decir, todos los esfuerzos que se han hecho, y yo también miro críticamente cuántas cosas no pudieron transformarse profundamente, y profunda ni más o menos, bueno. Hay muchas cosas para objetar. Sin embargo, cumplen un rol fundamental. Hay una tradición, hay una historia, hay una inserción territorial que hay que honrar. Y hay una disputa profunda que dar. Frente a esa formación continua que se ofrece, y ahora vamos a ver los temas de esa formación, porque aquí vamos a empezar entonces a pensar más claramente sobre el campo de la formación permanente. Estamos en un escenario en que los institutos superiores están fuertemente cuestionados. La educación pública, la organización colectiva, hay una política también de amedrentamiento más o menos sutil. Si fuiste al paro, si fuiste a esto, si fuiste, te aparece un sumario de la provincia de Buenos Aires, es tremendo. Te florecen sumarios, te florecen situaciones, entonces la gente se repliega y dice, mira, la verdad que estoy de acuerdo, no me gusta mucho esto, pero yo no me puedo exponer así porque es mi trabajo y yo qué hago, ¿sí? Después otros no, estarán más convencidos y no les interesará esa discusión y están en todo su derecho. Pero la educación superior, un docente, una docente de educación superior no puede ser indiferente a una situación que es flagrante. Hay un diagnóstico, el sistema está sobredimensionado. Hay un diagnóstico, el sistema es de baja calidad. Lo que mejora el sistema es la reducción, la construcción de instituciones modelo, el establecimiento de pruebas estandarizadas que permitan medir desde afuera resultados, instalar un fuerte proceso de supuesto planeamiento en el que también los cambios de la escuela secundaria, que también reducen horas, así está previsto a futuro, suponen menos docentes, porque ahora uno de los grandes núcleos de disputa, en el último libro de Adriana Puigros lo toma, se llama Adiós Sarmiento, el libro, ¿leyeron? Ese libro es muy interesante. Ella plantea una fuerte disputa a nivel mundial en el que se van instalando procesos de desescolarización. Es la contracara del nacimiento de los sistemas nacionales educativos que se dieron con Sarmiento en Argentina, pero en toda América Latina,
hubo procesos, todo lo que es el proceso de escolarización, que nosotros lo enseñamos todo el tiempo. Bueno, ahora estamos como en la contracara de ese proceso. Y el concepto fetiche, para mí fetiche, es el del autoaprendizaje. Cuentan una experiencia de un proceso con una máquina que se puso en Calcuta y en algunos pueblos de la India. ¿Lo vieron ese proceso? Sugata Mitra se llama, quien después lo contrató el Banco Mundial, imagínense, estaban fascinados. Puso una máquina y vio que los chicos pronto aprendían a manejarla sola. Y de ahí dedujo, sacó la aventurada conclusión de que los niños aprenden solos y que solo necesitan una mínima guía. Nosotros, no voy a explicar a un instituto de formación docente la importancia que tiene la mediación pedagógica. No se aprende solo, de ninguna manera. No tengo aquí que no tengo que siquiera dar muchos argumentos como en otros lugares. Entonces, fíjense ustedes, esta idea del autoaprendizaje, esta idea de programas de estudio más cortos, sintoniza con esa propuesta que se firmó en el INET, cuando estaba Sanchezín. Yo estoy como obsesionada, perdonen que lo nombre, que también ahora es ministro de la provincia, prontamente puede llegar a ser ministro de la Nación, que era una propuesta con una multinacional que está instalada en todo el mundo, casi todo el mundo, se llama Teach for Argentina, Teach for Brasil, Teach for Ecuador, y que vende esto en un formato muy atractivo, que es el de las charlas TED, que duran más o menos entre 12 y 16 minutos. Les aconsejo que las vean, porque ahí hay una fuente para entender una concepción educativa y una forma de transmisión que conecta muy bien con ciertos sentidos de la cultura actual. Entonces, también nosotros esas cosas tenemos que estar muy atentos. Este Teach for Argentina ofreció para la Argentina, y firmaron un contrato, esto junto con otro contrato que firman con Jill Biden, que era la esposa del vicepresidente de Obama, que vino antes de que ganara Trump, y también firmaron para unas escuelas de oficios que ellos tienen para inmigrantes y latinos. ¿Sí? Los circuitos segmentados de segunda. Pero que al que lo recibe capaz que le viene bien, porque dice: yo no tengo nada y acá con esto capaz que tengo un trabajo. Entonces están esas paradojas, nada nunca es tan sencillo ni tan transparente. Bueno, pero estos de Teach for Argentina inventan la figura del codocente, el coformador. Y hacen una encuesta a los docentes: ¿a vos te gustaría tener un coformador que te ayude en el aula porque tenés muchos estudiantes? Y yo, sí, fantástico. Bueno, resulta que el coformador, líder educativo con formación express en 3 meses, que no tiene que tener título de docente, si total, ¿para qué? Es como un guía, un tutor que acompaña y que cobra la tercera parte precarizada de un sueldo docente. ¿Sí? Son formas de introducir una competencia desde adentro que precariza el trabajo docente. Entonces, estas cosas son las que, fíjense cómo cierra desde lo económico, porque modifica el vínculo de contratación laboral, ¿sí? Que es lo que se estaba pidiendo, y cierra desde el lado ideológico, porque ¿qué tipo de capacitaciones producen estas organizaciones con estos líderes educativos express, que además es una ofensa al docente en su función educadora? Porque es decirle a la sociedad: lo que vos hacés lo hace cualquiera. Tu trabajo no exige ninguna calificación especial. En la provincia de Buenos Aires, cuando se hizo paro, se armó un banco de voluntarios. Imagínense ustedes, cualquiera iba a dar clase. No sé, un pederasta entraba al aula, una persona, y aunque fuera lo mejor en términos morales, no era un docente. Y, sí. El de Teach, sí, me parece que son capitales americanos, pero tendríamos que buscar, esas cosas las tenemos que buscar y conocer. Hay un libro último que indaga algunas de estas organizaciones, pero no todas. Entonces, fíjense, ¿cómo? que no tiene ninguna preparación puede entrar
es el ingreso a las corporaciones de manera brutal, una especie de uberización, ¿sí?, de la educación, ¿sí? Entonces es muy bravo. Y acá nos metemos en el núcleo de la formación continua. Entonces, cuando hablamos de formación continua, donde tenemos disputando en nuestro propio sistema educativo organizaciones contratadas muchas veces desde el propio Estado nacional o desde el Estado jurisdiccional, que llegan y seducen enormemente a nuestros docentes, que nuestros docentes, y nosotros preguntamos por qué compran tan acríticamente, muchos de ellos, no todos, pero muchos sí. Yo he estado en reuniones donde veo que hay una rápida seducción, de decir, bueno, ¿y cómo lo hago a esto? Antes de preguntarse nada con respecto, vemos una cosa de subordinación acrítica inmediata. Nos tenemos que preguntar, cuando armamos propuestas de formación continua en un escenario como este, ¿quiénes son los oferentes de la formación? ¿Qué temáticas debemos abordar en la formación? La formación tiene que ser pensada desde la demanda o desde los niveles centrales. ¿Van a poner prioridades de formación? ¿Cuáles van a ser esas prioridades? ¿Quiénes las van a evaluar? ¿Cómo van a ser los comités que evalúen? ¿Qué propuestas se van a financiar? Porque allí va a haber un núcleo feroz de disputas. Hoy sabemos, ya parezco lo de la evidencia internacional, dice, que las formaciones espasmódicas, individuales, esa es otra, la formación, tiene que ser individual y colectiva. ¿Cómo se cambia una práctica docente? ¿Hay algo más difícil de cambiar que una práctica docente? ¿Cómo modificamos eso? ¿De qué manera incidimos? ¿Qué tipo de dispositivos tenemos que armar? ¿Cómo logramos generar propuestas que son de escucha de los docentes, de reconocimiento del saber docente, de valoración de ese saber, pero también de transformación? Porque también estábamos diciendo que muchas veces compran acríticamente. Los temas centrales de esta discusión hoy son, algunos de ellos son, yo los puse en forma de preguntas, empecé y dije voy a hacer 5, después eran 12, no sé cómo se me florecieron así, todo ocurrió en la ducha, yo me estaba lavando el pelo y se me iban ocurriendo. Digo, ay, voy a ir pensando de estos temas. ¿Vieron que a veces unos cantan? Bueno, yo pensaba temas controversiales de la formación permanente. Bueno, no sé si es muy atractivo. El primero, neurociencias sí, neurociencias no. O cómo tomar el tema de la neurociencia. El campo educativo, ya lo sabemos. Acá hay algo raro en el sonido, ¿no? ¿Está mejor? Había un eco, no, un zumbido. No me daba cuenta. Decía, neurociencia sí o no. En el campo educativo tenemos una larga tradición, no muy buena, de abrazarnos a disciplinas que prometan respuestas mágicas a problemas complejos. Ocurrió, lo sabemos, con muchas otras disciplinas que a lo largo del siglo XX, por ejemplo, tuvieron su momento de apogeo y nos zambullimos de cabeza en ellas para que resolvieran, y la educación, fíjense que el propio cambio de nombre de las ciencias de la educación tenía que ver justamente con este reconocimiento de otros campos disciplinares y cierta devaluación del saber pedagógico. Fíjense ustedes que las neurociencias son un conjunto de disciplinas todavía experimentales en el campo educativo, incipientes, no tienen conclusiones todavía muy trabajadas, muy experimentadas, un conjunto de disciplinas que aborda, ¿sí?, los procesos neuronales que intervienen en los procesos cognitivos, entonces memoria, atención, con lo cual para un docente es muy importante abordar estas cuestiones. El tema problemático es cuando se construye una banalización, una simplificación, un reduccionismo. Yo les traje una revista muy buena, se las recomiendo, para Juanito
¿sí? Para Juanito, una revista, ella es una fundación, de la Fundación La Salle, buenísima, la revista, que tiene un capítulo especial sobre neurociencias. Se los recomiendo, allí hay 4 o 5 artículos de Daniel Goldfeld, hay uno de Norberto Liski, excelentes, todos excelentes, que desnudan un poco el problema del reduccionismo biologicista, de creer que un sujeto es un cerebro y que los procesos de aprendizaje los puedo reducir a problemas neuronales. Comprender el cerebro es muy interesante, pero los contextos, las condiciones, los procesos, y además es un argumento políticamente peligroso, es una forma de velar la desigualdad y poner en la biología la explicación de los procesos. Junto a este argumento biológico, acá aparece el segundo tema, este es para problematizarlo largamente. O sea, sí, pero con cuidado, con ojo, con comprar cualquier cosa. La segunda es el argumento moral, lo llamo yo. ¿No te gusta? El argumento biológico y el argumento moral, ya que quieren así patento algo, ya que estamos en estos esquemas. Más allá de la broma, digo, el argumento moral es el del mérito, el del esfuerzo personal, el del talentómetro y el del esfuerzómetro. Entonces, la gente es talentosa y ahora la palabra talento aparece por todos lados, ¿sí? Y la palabra esfuerzo. Entonces, el esfuerzo. Ojo también con las pedagogías del esfuerzo, porque el esfuerzo es muy valorado en la educación. Nosotros valoramos el esfuerzo. También están los fanáticos que quieran negar absolutamente la idea del esfuerzo, del mérito. ¿Cómo vamos a negar eso? Si nosotros evaluamos, ponemos notas, estimulamos con exigencia, decimos vos podés más, vamos, esto lo podemos, a ver, quiero otra entrega de este trabajo porque quiero que le des una vuelta más, pensalo más, o incluso en grupo, uno dice, bueno, este grupo, vamos, hay una idea, pero ojo cuando nuevamente una banalización y una interpretación tramposa del mérito coloca en el lugar del mérito y del esfuerzo aquello, ¿sí?, que tiene que ver también con desigualdades. Las habilidades lingüísticas, por ejemplo, son socioculturales, eso lo sabemos. Entonces ahí no es que hay un esfuerzo y un mérito individual, lo que hay es un contexto que ayudó a incorporar determinadas capacidades, ¿sí?, que te habilitan mejor en el ámbito escolar. Entonces, ojo también con el mérito que encubre la desigualdad. Ojo con el mérito que termina siendo una excusa, ¿sí?, para la exclusión. Entonces ahí tenemos temas, fíjense los temas que vamos teniendo, meritocracia sí o no, el tema del talento, el tema del esfuerzo individual, el tema de la formación situada o institucional, que parece lo mismo. Yo ya me estoy yendo mucho, ¿no? Sí, voy a ir cerrando. Institucional no es lo mismo que situada. Situada, algo puede ser situado, porque puede estar ocurriendo en este espacio físico. Entonces, situada en la escuela, fantástico. Eso no quiere decir que sea colaborativa, participativa, institucional, nada de eso. Simplemente ocurre acá, es situada, pero el concepto situado no puede ser una referencia geográfica en educación. Tiene que ser una referencia epistemológica, tiene que ser de cómo construirse el conocimiento, con otros, que es muy complicado y es difícil. Bueno, el guión, ¿cuánto de guionado? ¿Cuánto de premoldeado? ¿Cuánto de formateado? ¿Cuánto de enlatado? Esa es otra polémica que tenemos en la docencia. Porque el docente te dice, decime exacto qué tengo que hacer. Como resolver este problema. Cuanto más masticado, mejor. Y nosotros tenemos que saber mediar y equilibrar entre la orientación para la intervención pedagógica, porque tampoco la improvisación, tampoco a cada grupo es distinto hacer lo que, no es hacer lo que te parezca, no hay improvisación, no, hay orientaciones pedagógicas precisas, pero el guionado es una anulación de la capacidad de contextualizar y de intervenir del propio docente. Cuando te dicen, esto es, yo conozco
casos extremos donde le toman examen de cómo aplicó el guión y cuánto se salió del guión, y que después tiene que poner todo en una tablita, ¿sí? Las tablitas de planeamiento ahora en las escuelas secundarias y en las nuevas escuelas en red, las tablitas de evaluación, todo el sobredimensionamiento de la función administrativa del docente sobre la función pedagógica. Parece que la función pedagógica es completar planillas para poner cosas. Y uno dice, ¿y acá qué pongo? ¿Y vos qué pusiste? La rúbrica, la evidencia y la rúbrica. Desagregar las conductas como si fuera... ese es el problema de la traslación de mecánicas empresariales al mundo educativo. No es así. El proceso tal vez se espeja mejor, se refleja mejor. No quiero decir espeja porque no de acuerdo con esa palabra. Se refleja mejor en un cuaderno de bitácora, en un documento, en una documentación narrativa de experiencia pedagógica, en una planificación pero oxigenada, ¿sí? Que pueda poner determinadas, porque no estamos diciendo no planificar, pero es cuando emerge el dominio del instrumento sobre los sujetos. Es la dominación de los instrumentos y de los dispositivos sobre los procesos humanos. Entonces, ¿cómo meto esto? Meta, indicador, alcance, desagrego. Aprendió el sistema de numeración, aprendizaje, alto, medio, bajo. ¿En qué conductas desagrego? Lo vi hacer la cuenta, ¿qué pongo? Y eso se supone que es una evaluación procesual. Bueno, no es para cuestionar todo, es para analizar, que lo problematicemos. Planificar está muy bien, pero ojo con el disparate, ¿sí? Pero cuando vienen las jornadas a las instituciones educativas, no hay un espacio donde uno pueda decir que, o pueda cuestionar lo que ya viene bajado. De hecho, si uno no sigue la normativa de la rúbrica, está fuera o está poniendo en duda el sistema que nos están planteando. ¿En qué momento se puede discutir? Muy difícil eso, muy difícil lo que estás planteando. Yo creo que es intencional que no haya un espacio para problematizar. Creo que este centro tiene que permitir eso, pero lo tiene que hacer de una manera tal que no haga que tiene que tener que hacerlo con una manera muy prolija, sutil, académica, bien trabajada, ¿sí? Porque es cierto también que si uno presenta una propuesta de formación continua en la que objeta de manera abierta, y seguramente no la van a aprobar. Entonces, de lo que se trata es de generar espacios de trabajo colectivo, de acercamiento a las escuelas, de apoyo pedagógico, de problematización, pero no es solamente ir a problematizar y dejar a la gente confundida. Eso tampoco lo podemos hacer, porque producís desorientación, temor, y tampoco podés incitar al incumplimiento de las normas, porque entonces lo pones de cara a que le hagan un sumario o que tenga un problema. Entonces, realmente estamos en una situación altamente compleja y dilemática, muy difícil de llevar adelante y que requiere la máxima inteligencia, la máxima astucia, la máxima organización colectiva, no ir solo, trabajar con otros, fortalecer equipos, hacer acuerdos institucionales, hacer acuerdos con otra institución, trabajar las temáticas seriamente, abordar espacios de producción y de reflexión conjunta. Es decir, tenemos una tarea bien difícil. Yo creo igualmente que en este contexto de la educación superior, ustedes saben que todavía están en carpeta la ley, el proyecto de ley Aguilar, que todavía está en carpeta y dicen que ya sale la evaluación de la ley de evaluación de la calidad para el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad, que se inicia, esto Laura ya lo ha anunciado, lo ha dicho, un nuevo proceso de acreditación docente, parecido al de los años 90, de acreditación institucional. Bueno, es un escenario altamente preocupante para la educación superior, que hay nuevas normativas que si bien no reemplazan la 30, la diluyen. Yo empecé a usar la palabra la caranchean, me encanta, pero es muy vulgar, ya estoy con un carancho picoteando así, no, ya dije ya se me fue la mano en mi creatividad.
pero van desarticulando algunas normas. Y aparece otra nueva norma, que yo les aconsejo que tienen que trabajarla mucho, que es la de las capacidades profesionales de la formación docente, que reemplaza la 24. ¿Sí? Y allí aparece un esquema muy semejante a este en la formación, que se va a alinear con las pruebas de evaluación. Y la evaluación y el planeamiento se van a alinear con la acreditación, que a su vez se va a alinear con la validez nacional. Es una prerrogativa exclusiva del Ministerio Nacional, que no se consensúa con las provincias, es exclusiva. ¿Sí? Entonces, digo, no es para ser un escenario apocalíptico, digo, no es para introducir temor, es para, al contrario, alertar que estamos en un escenario complejo en el que este espacio, ¿sí? Una de las funciones de los institutos de la formación permanente, este espacio hay que darle mucha vida, a este espacio hay que llenarlo de acciones, hay que articular fuertemente con el territorio, hay que hacer visibilizar a la institución y hay que mostrar que la institución es valiosa para el conjunto de la comunidad. Y para eso tiene que hacer cosas que a las instituciones les resulten importantes y les ayuden a resolver problemas, porque las instituciones también están atravesando momentos de fuertes tensiones, porque además atraviesan la escuela, está atravesada por las tensiones sociales. Imagínense cómo venimos nosotros y atravesamos. Ustedes no saben lo que es iniciar cualquier actividad en la provincia de Buenos Aires, ahora, inicia cualquier actividad y es escalofriante lo que significa para el colectivo docente la muerte de Rubén y Sandra. Es un momento, siempre hay un minuto de silencio, es un momento de congoja, de dolor, es tremendo, es tremendo. Entonces digo, no es fácil para las escuelas. Entonces nosotros somos los institutos de educación superior. Tenemos una tradición, una formación, un posicionamiento ético, político y pedagógico que tenemos que honrar. Este es el espacio para hacerlo. El aula de la formación inicial y el espacio de la formación, la trama con las instituciones. Porque ese discurso, porque lo que está, con esto voy a cerrar, ¿no? Creo que lo que está, la disputa más grande de todas, la de fondo, la estratégica, la a largo plazo, es una disputa de sentido. Lo que está en discusión es una disputa por la subjetividad, por quiénes somos, por cómo se construyen los lazos sociales, cómo se rompen y se fragmentan los sistemas y cómo se fragmentan los lazos. Si el otro viene a robarme el trabajo, que hay poco, y el otro es una amenaza. Si la organización colectiva expone que pueda perder el trabajo y no participo de la organización. Si el que lidera la organización me dicen por todos lados que es hay una deslegitimación permanente, una descalificación, si hay poco y me van a venir a robar, tengo que competir, me tengo que abrir a los codazos. El otro, con el otro no tejo un lazo de solidaridad, tejo un lazo del que me viene a quitar algo, del que me viene... Es la construcción de un enemigo, es de alguien, ¿sí? Es cuando te dicen que tu jubilación no sube porque hay muchos que se jubilaron antes con una moratoria, que se la saquen, decimos, que me la den a mí. Entonces, esa luz, esa subjetividad que se va construyendo, las representaciones alrededor de qué es lo que nos pasa, de quiénes somos, de qué queremos ser, de qué queremos para nuestros hijos, de quiénes queremos que estén en la escuela, de cómo vemos los derechos, es lo que está en el fondo más profundo. Y esa subjetividad disputa también un sentido que en la educación hace carne, que es la idea de la culpabilización y de la responsabilidad individual por el propio destino. Si te fue mal es porque no fuiste talentoso, no fuiste innovador, no te capacitaste, no tenés un buen trabajo porque no coacheaste bien tu vida, no gerenciaste bien tu proyecto de desarrollo. Fíjate que tengo un curso barato de autoayuda que te ayuda a energizarte de nuevo, con alguna cosa oriental. No descalifico ni la meditación, ni la autoayuda, ni nada. Digo, leerla en estas claves. Entonces digo, en ese sentido, para nosotros, si no somos nosotros los educadores de superior, quienes podemos liderar, salir, digamos, del momento negativo y liderar un proceso de construcción, de una pedagogía transformadora y esperanzadora, si no podemos hacer de la esperanza un núcleo de sentido, me parece que estamos perdidos, no estamos perdidos. Vieron que Byung-Chul Han dice que el neoliberalismo muchas veces fabrica
depresivos, pero el problema es que los depresivos no cambian las cosas. Y eso no podemos aceptar críticamente que vayan a venir a cerrar los institutos. No lo podemos aceptar. No lo vamos a aceptar.